Algunos bosques guardan secretos que nunca debieron ser descubiertos. Antes de comenzar, si te fascinan estos misterios reales documentados, suscríbete al canal y activa la campanita. Hoy te traigo 4 casos que ocurrieron en bosques de diferentes partes del mundo. No son leyendas urbanas, son eventos reales, documentados en archivos oficiales, con investigaciones gubernamentales, testimonios de testigos. Casos que, décadas después, siguen completamente sin resolver. La noche del 1 de febrero de 1959, 9 esquiadores experimentados murieron en circunstancias que desafían toda lógica en los montes Urales de Rusia. Lo que le sucedió a esa montaña congelada en un lugar que ahora se conoce como el Paso Dyatlov sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia moderna. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de 23 años de la Universidad Politécnica de los Urales. Todos los miembros eran esquiadores y montañistas experimentados. Habían planeado una expedición de 3 semanas a través de los Urales del norte, una ruta clasificada de máxima dificultad. El 27 de enero de 1959, el grupo partió en tren hacia Ivdel, la última ciudad antes de adentrarse en las montañas salvajes. El plan era simple: llegarían a la montaña Otorten y regresarían el 12 de febrero. Dyatlov había prometido enviar un telegrama a su club deportivo tan pronto regresaran a Ivdel, pero el telegrama nunca llegó. Cuando el grupo no regresó en la fecha esperada, las autoridades inicialmente no se alarmaron. Los retrasos eran comunes en expediciones de esta naturaleza. Pero cuando pasó una semana completa sin noticias, las familias presionaron y el 20 de febrero se organizó un equipo de búsqueda y rescate. Lo que encontraron el 26 de febrero cambiaría todo. La carpa del grupo fue localizada en las laderas del monte Holatsiakl, cuyo nombre en el idioma local mansi significa montaña de los muertos. La carpa estaba parcialmente enterrada en nieve, pero lo más perturbador era evidente de inmediato. Había sido rasgada desde dentro. Alguien, o todos, habían cortado la lona con cuchillos desde el interior para salir precipitadamente. Dentro de la carpa encontraron todas las pertenencias del grupo: mochilas ordenadas, comida preparada, botas, acorchos, equipo. Todo estaba ahí, lo que significa que las 9 personas habían huido de la carpa en la medianoche siberiana, con temperaturas de 30 grados bajo cero, vestidas solo con ropa interior térmica o pijamas, sin botas, sin acorchos. Las huellas en la nieve contaban una historia imposible. Los 9 caminaron, no corrieron, en formación ordenada hacia el bosque que estaba 1.5 kilómetros hacia abajo. Caminaron descalzos o con calcetines en la nieve congelada. Las huellas mostraban que no había señales de lucha, no había otras huellas, solo las de los 9 miembros del grupo, caminando calmadamente hacia su muerte. Vea lo que dijo Lev Ivanov, el investigador criminal principal asignado al caso. Encontramos los primeros 2 cuerpos al borde del bosque, bajo un gran cedro. Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko estaban en ropa interior, descalzos, muertos por hipotermia. Pero había algo más. Las ramas del cedro, hasta 5 metros de altura, habían sido rotas. Alguien había subido al árbol, rompiendo ramas, como si estuviera tratando de ver algo o esconderse de algo. Encontramos restos de una pequeña hoguera entre los 2 cuerpos. Habían intentado hacer fuego, pero claramente no funcionó lo suficiente. Luego encontramos a Igor Dyatlov, el líder. Estaba a 300 metros del cedro en dirección a la carpa, como si hubiera intentado. 3 de los 4 tenían lesiones masivas, fracturas de cráneo, costillas rotas, un trauma tan severo que el forense lo comparó con el impacto de un accidente automovilístico a alta velocidad. Pero no había heridas externas, no había cortes, no había moretones. El trauma era completamente interno, como si hubieran sido aplastados por una fuerza inmensa. Ludmila Dubinina tenía lesiones aún más extrañas. Le faltaba la lengua,
los ojos y parte de los labios, removidos con precisión. El forense declaró que fueron removidos mientras todavía estaba viva. Algunos de los cuerpos tenían altos niveles de radiación en su ropa. No radiación ambiental normal, sino niveles significativamente elevados en prendas específicas. Y luego estaba el detalle más perturbador de todos. Varios miembros del grupo estaban vestidos con ropa que no era suya. Llevaban prendas de los que habían muerto primero, como si los sobrevivientes hubieran tomado ropa de los cadáveres en un intento desesperado de mantenerse calientes. La investigación oficial concluyó que el grupo murió debido a una fuerza natural desconocida. Esa fue la conclusión oficial. Una fuerza natural desconocida. No avalancha, porque no había signos de avalancha. No ataque a animales, porque no había marcas de garras o dientes. No ataque humano, porque no había otras huellas en la nieve. Teorías abundan. Algunos hablan de pruebas militares secretas en la zona. Otros mencionan infrasonido causado por vientos montañosos que puede inducir pánico. Hay quienes sugieren armas experimentales soviéticas. Luces extrañas fueron reportadas en el cielo esa noche por otros grupos en la región. Pero ninguna teoría explica todo. Ninguna explica por qué cortaron la carpa desde adentro, por qué caminaron ordenadamente a su muerte, por qué algunos subieron al árbol, por qué tenían lesiones internas masivas sin daño externo, por qué había radiación, por qué faltaban lengua y ojos. El gobierno soviético clasificó el área como zona prohibida durante 3 años después del incidente. Los archivos del caso permanecieron sellados durante décadas. En 2019, 60 años después, Rusia reabrió la investigación. La nueva conclusión oficial fue avalancha, pero esta conclusión ignora el hecho de que no había signos de avalancha, de que las víctimas caminaron ordenadamente, de que algunos sobrevivieron horas después de dejar la carpa. 9 personas experimentadas murieron en el paso Dyatlov en 1959. Huyeron de algo en su carpa con tal terror que prefirieron morir congelados en la noche siberiana. Y nadie en más de 60 años ha podido explicar de qué huían. Dale me gusta si lo estás disfrutando y cuéntame en los comentarios, ¿conoces algún otro caso real inexplicable? Me encantaría investigarlo. Pero los montes Urales no son el único bosque donde ocurren eventos que desafían toda lógica. De hecho, hay un bosque en Europa del Este que tiene una reputación tan siniestra que los locales lo evitan entrar en él incluso durante el día. El bosque Hoia Vasiu, ubicado cerca de Cluj-Napoca en Rumanía, es conocido como el bosque más embrujado de Europa. Y a diferencia de muchas leyendas urbanas, este lugar tiene documentación científica. Los árboles alrededor de esta zona crecen de forma retorcida, doblados en ángulos imposibles, como si algo los hubiera forzado a crecer de esa manera. Los troncos se tuercen sobre sí mismos en espirales. Las ramas crecen hacia abajo en lugar de hacia arriba. Las personas que entran al bosque reportan sensaciones físicas inmediatas, náuseas intensas, dolores de cabeza severos, ansiedad extrema sin causa aparente. Algunos desarrollan erupciones cutáneas y quemaduras que aparecen sin explicación. Pero lo más inquietante son las desapariciones y las reapariciones. Vea lo que dijo Alexandru Sift, un biólogo que estudió el bosque durante 5 años. Documenté más de 30 casos de personas que entraron al bosque y desaparecieron por periodos que van desde horas hasta días enteros. Lo extraño es que muchos reaparecieron, pero cuando lo hicieron, no tenían memoria de dónde habían estado. Una niña de 5 años desapareció en el bosque en 2002. Su familia y la policía la buscaron durante 5 horas. La encontraron en el claro central, el círculo donde nada crece. Estaba usando exactamente la misma ropa que llevaba cuando desapareció, pero esa ropa estaba 5 años más vieja, desgastada
descolorida, como si hubiera sido usada durante años. La niña no recordaba nada. Para ella, solo habían pasado minutos. Entrevisté a un hombre que entró al bosque en 2010 para tomar fotografías. Dijo que estuvo allí 20 minutos. Cuando salió, habían pasado 3 días. Su familia había reportado su desaparición. Su teléfono marcaba la fecha correcta, pero no tenía explicación de dónde había estado. No tenía hambre, no estaba cansado, como si esos 3 días simplemente no hubieran existido para él. Los dispositivos electrónicos funcionan mal dentro del bosque. Las brújulas giran sin control. Los GPS pierden señal. Las cámaras capturan luces y formas que no son visibles a simple vista. Orbes de luz flotantes, sombras que se mueven sin fuente, figuras humanoides translúcidas. En la década de 1960, un biólogo llamado Alexandro Sift tomó más de 60.000 fotografías del bosque. Muchas de esas fotografías muestran fenómenos inexplicables, luces brillantes sin fuente, formas que parecen rostros en la vegetación, y en varias fotografías tomadas con cámara de video aparecen figuras que se mueven entre los árboles, pero que no estaban visibles cuando se grabó el video. El ejército rumano realizó ejercicios de entrenamiento en el bosque en la década de los 70. Varios soldados reportaron ver luces que se movían entre los árboles. Siguiéndolos, algunos desarrollaron síntomas de envenenamiento por radiación leve, aunque los contadores Geiger no detectaron radiación anormal. Los locales tienen sus propias historias. Hablan de un pastor que entró al bosque con su rebaño de 200 ovejas en el siglo XIX. Ni el pastor ni las ovejas fueron vistos de nuevo. Hablan de voces que llaman tu nombre desde la profundidad del bosque. Voces que suenan como personas que conoces, pero que no están allí. El gobierno rumano ha intentado explicar los fenómenos varias veces. Han mencionado campos magnéticos naturales, gases del suelo que causan alucinaciones, infrasonido de formaciones geológicas, pero ninguna de estas explicaciones aborda el hecho documentado de que las personas desaparecen y reaparecen, que el tiempo funciona de manera diferente, que hay una zona perfectamente circular donde nada crece sin razón científica. El bosque Hoya-Bakui sigue siendo accesible al público. Los tours guiados lo visitan regularmente, pero los guías tienen reglas estrictas. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El bosque es tan denso que una vez que entras más allá de los primeros 100 metros, el sonido del exterior desaparece completamente. No hay cantos de pájaros, no hay insectos, no hay viento audible. El silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio latido cardíaco. Tu respiración suena atronadora en ese vacío. Las brújulas no funcionan correctamente en Aokigara. El suelo contiene ricos depósitos de hierro magnético de antiguas erupciones del monte Fuji. Las agujas de las brújulas giran sin dirección. Los GPS pierden precisión. Es fácil perderse, incluso para excursionistas experimentados. Y luego está su reputación más oscura. Aokigara es el segundo lugar con más suicidios en el mundo, después del puente Golden Gate. Cada año, decenas de cuerpos son encontrados colgando de los árboles o tendidos en el suelo del bosque. En 2010, 54 cuerpos fueron recuperados. El número real es probablemente mayor, porque hay secciones del bosque tan densas que nadie las patrulla regularmente. Veja lo que dijo Kiyoshi Watanabe, un guarda forestal que trabajó en Aokigara durante 15 años. La primera vez que encontré un cuerpo fue en 2005, un hombre colgando de un árbol. Estaba allí semanas. Lo que me perturbó no fue el cuerpo en sí, estás entrenado para eso, fue lo que encontré alrededor. Había llevado una cuerda, por supuesto, pero también había traído una tienda de campaña pequeña,
provisiones, agua, como si hubiera acampado allí durante días antes de tomar la decisión final. Encontré su diario. Estaba en el bosque por 5 días. Las primeras entradas eran normales. Describía el silencio, la paz, pero luego las entradas se volvieron extrañas. Escribió sobre sombras que se movían entre los árboles, sobre susurros que escuchaba. En la última entrada, escribió: «Ya no estoy solo aquí, puedo sentirlos esperando». Desde entonces he encontrado 37 cuerpos más, y casi todos tienen algo similar, evidencia de que pasaron tiempo en el bosque antes de morir. Días, a veces semanas, y muchos escribieron sobre no estar solos, sobre sentir presencias, sobre escuchar voces. Los guardas forestales tienen sus propias experiencias, reportan sentir que están siendo observados constantemente, escuchan pasos que los siguen pero nunca alcanzan. Algunos juran haber visto figuras pálidas entre los árboles que desaparecen cuando las miras directamente. Hay un fenómeno que los guardas forestales llaman el llamado. Personas que entran al bosque para hacer senderismo reportan escuchar voces que los llaman más profundo en el bosque. Voces que suenan como familiares o amigos. Algunos siguen las voces y se pierden. Otros siguen las voces y nunca salen. El gobierno japonés ha tomado medidas. Ha colocado carteles en las entradas del bosque. Carteles que dicen: «Tu vida es un regalo precioso de tus padres» y «Por favor, consulta con la policía antes de decidir morir». Hay teléfonos de ayuda para prevención del suicidio en los senderos. Patrullas de voluntarios recorren el bosque regularmente, buscando personas que parezcan en peligro. A veces encuentran a las personas a tiempo, otras veces encuentran los cuerpos. Pero lo que perturba a los trabajadores del bosque no son los cuerpos que encuentran, es lo que sucede después. Los cuerpos son llevados a una pequeña habitación en la estación de guardabosques. Por tradición local, el cuerpo no debe dejarse solo. 2 guardias deben quedarse con el cuerpo durante la noche. Los guardas que han cumplido este deber reportan experiencias aterradoras. Escuchan al muerto moverse en la mesa, escuchan gritos, sienten que alguien los toca en la oscuridad. Algunos guardas se niegan absolutamente a hacerlo y prefieren renunciar. Hay una creencia en Japón que aquellos que mueren con rabia o tristeza extrema se convierten en yurei, espíritus atados a la tierra. Aokigahara, según muchos, está lleno de yurei, espíritus de aquellos que murieron en agonía, que ahora llaman a otros para que se unan a ellos en el bosque. Científicamente, hay explicaciones para algunos de los fenómenos. Y para cerrar estos casos de bosques donde lo imposible se vuelve realidad, debo contarte sobre un pequeño pueblo en Vermont, donde en un periodo de solo 5 años, 5 personas desaparecieron sin dejar rastro en un área tan pequeño de bosque que puedes caminarla en 1 hora. Entre 1945 y 1950, la zona conocida como el Triángulo de Bennington, en Vermont, fue escenario de 5 desapariciones que nunca han sido explicadas. 5 personas entraron al bosque, ninguna salió, y a pesar de búsquedas masivas, nunca se encontraron cuerpos ni evidencia de lo que les sucedió. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. La primera desaparición ocurrió el 1 de diciembre de 1945. Midi Rivers era un guía de caza experimentado de 74 años que conocía los bosques de Vermont como la palma de su mano. Había guiado cazadores en esa área durante décadas. Ese día estaba guiando a 4 cazadores en una expedición rutinaria. Los cazadores se adelantaron mientras Rivers se quedó atrás para verificar algo. Estaba solo a unos metros detrás de ellos. Los cazadores escucharon cómo caminaba detrás de ellos y entonces dejaron de escuchar sus pasos. Cuando se giraron para buscarlo, había desaparecido, completamente, como si la tierra se lo hubiera tragado. Una búsqueda masiva involucró a 300 personas durante semanas. Encontraron su rifle apoyado a un árbol. Nada más, ni rastro de Rivers, ni ropa, ni cuerpo. Nada.
Un año después, el 1 de diciembre de 1946, exactamente un año después de la desaparición de Rivers, Paula Weldon desapareció. Era una estudiante de 18 años del Bennington College. Decidió caminar por el Long Trail, un sendero bien marcado y popular. Varias personas la vieron caminar por el sendero ese día. Un par la vio doblando una curva del camino. Cuando ellos doblaron la misma curva segundos después, ella había desaparecido. Nuevamente, una búsqueda masiva. Más de 1000 personas peinaron el bosque. El FBI se involucró. Nunca encontraron ni un solo rastro de Paula Weldon. En 1949, James Tedford desapareció en circunstancias aún más imposibles. Era un veterano de guerra que vivía en un hogar para veteranos en Bennington. El 1 de diciembre de 1949, nota el patrón de fechas, subió a un autobús de St. Albans en Vermont con destino a Bennington. 14 pasajeros lo vieron. Estaba sentado en su asiento cuando el autobús hizo una parada. Cuando el autobús llegó a Bennington, Tedford había desaparecido. Su equipaje estaba todavía en el portaequipajes. Un horario de autobús abierto estaba en su asiento, pero él había desaparecido. De un autobús moviéndose con 14 testigos a bordo, sin que nadie viera nada. Deja lo que dijo Ernest Whitman, un ayudante del sheriff que trabajó en todos los casos. Lo de Tedford era imposible, literalmente imposible. La gente no desaparece de autobuses moviéndose con testigos presentes. Interrogamos a cada pasajero. Nadie vio nada inusual. El conductor no hizo paradas no programadas. Las ventanas estaban cerradas. La puerta trasera estaba bloqueada. Tedford simplemente desapareció. Y lo que hacía todo más escalofriante era el patrón. Mitty Rivers, 1 de diciembre de 1945. Paula Weldon, 1 de diciembre de 1946. Ahora Tedford, 1 de diciembre de 1949. Todos en la misma fecha, todos en la misma área general. Comenzamos a preguntarnos si algo en ese bosque se activaba cada 1 de diciembre. La cuarta desaparición fue Paul Jepson, un niño de 8 años que desapareció el 12 de octubre de 1950, mientras su madre trabajaba en un corral de cerdos en su franca. Estaba jugando cerca, vestido con una chaqueta. La búsqueda involucró a sabuesos. Los perros siguieron su rastro directamente hacia el bosque, hacia el mismo área donde habían desaparecido Rivers y Weldon. Luego, los perros perdieron completamente el rastro, como si el niño hubiera sido levantado del suelo. La quinta y última desaparición fue Frida Langer, el 28 de octubre de 1950. Era una experimentada excursionista de 53 años que estaba caminando con su primo cerca del Gaslonton Mountain. Resbaló y cayó en un arroyo. Le dijo a su primo que regresaría al campamento para cambiarse de ropa. Era solo un cuarto de milla. Nunca llegó. Esta vez, la búsqueda fue la más grande en la historia de Vermont. Más de 4,000 personas, incluyendo el ejército y la Guardia Nacional, peinaron el área durante semanas. Nada. 7 meses después, en mayo de 1951, su cuerpo fue encontrado cerca de un área que había sido intensamente buscada. Estaba en un claro abierto, donde cientos de personas habían pasado durante la búsqueda original. El cuerpo estaba demasiado descompuesto para determinar la causa de muerte. Pero lo extraño era dónde estaba. En un lugar que había sido revisado docenas de veces, como si hubiera sido colocado ahí después. 5 personas. 5 desapariciones en un área de bosque de solo 36 millas cuadradas. Búsquedas masivas cada vez. Y excepto por Frida Langer, nunca se encontró ningún rastro. Las teorías abundan. Asesino serial, accidentes naturales, animales salvajes. Pero ninguna teoría explica cómo Paula Weldon desapareció de un sendero abierto con testigos a segundos de distancia. Cómo Tedford se desvaneció de un autobús cerrado. Cómo un niño con chaqueta roja brillante pudo desaparecer en minutos sin dejar rastro. El Triángulo de Bennington,
tiene una historia extraña más allá de las desapariciones. Los nativos americanos Mohawk, originales de la zona, evitaban el área del Gaslonton Mountain. Lo llamaban Tierra Maldita y creían que era el hogar de un espíritu maligno que devoraba a aquellos que se aventuraban ahí. Hoy, el área sigue siendo boscosa y poco poblada,